Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 24 de septiembre. El texto que se presenta para hoy lo tomamos del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite el tercer día. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, tenemos entonces el texto de San Lucas capítulo 9. Precisamente tenemos un texto paralelo en esta pregunta que lanza Jesús a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro, un hombre impetuoso, toma precisamente con iniciativa. Pedro toma la iniciativa, ¿verdad? Como sabemos, toma la batuta y dice: tú eres el Mesías. Y bueno, llama la atención cómo el texto paralelo lo encontramos en San Mateo también. San Mateo capítulo 16, versículo 16. Para ustedes, ¿quién soy yo? También lo mismo pregunta Jesús. Hoy es indispensable también aclarar algunas cosas. Algunas palabras que aparecen acá, por ejemplo, la palabra Mesías. ¿Qué significa la palabra Mesías? Jesús interpela sobre quién es Él. Y Pedro, que es decidido, decíamos, responde: el Mesías de Dios. Bien sabemos que esta palabra Mesías es hebrea y también tiene una traducción en griego. En griego es Christos o Cristo, como nosotros lo hemos traducido. En español sería ungido. Mesías en hebreo, Cristo en griego y ungido en español. Jesús es el ungido de Dios. ¿Qué significa? Es aquel sobre quien Dios ha enviado al Espíritu Santo y lo ha ungido con su fuerza, con su presencia, con su gracia, para que lleve a cabo la misión del reino, de extender el reino, de la remisión de los pecados, de la redención de los pecadores. Muy bien, es lo que tenemos entonces en referencia a esta palabra Mesías. Es importante saber entonces hoy, a través del texto que escuchamos, cómo también Jesús sigue haciendo esa misma pregunta. Ya algunas semanas anteriores esta misma pregunta se nos hacía en uno de los domingos de este tiempo ordinario. Para ustedes, para la gente de afuera, ¿quién soy? Cada persona tiene una forma de concebir a Dios. Algunos creen, otros no creen, otros son esotéricos, otros son diabólicos, en fin. Hay tantas maneras de concebir a Dios. Pero la pregunta específica: para ustedes, ¿quién soy yo? Para nosotros, ¿quién es Dios? ¿Qué clase de Jesús estoy viviendo? ¿Un Jesús muy liberal? ¿Un Jesús muy radical de la norma y que si no está escrito no puedo yo realizar las cosas? Hay muchas personas que son muy cuadradas, herméticas en la iglesia, y que solo su manera de concebir a Dios, a Jesús y a la iglesia es de una manera tan cuadrada que si se sale de la norma entonces no está correcto, por lo tanto no viene de Dios, por lo tanto no somos ordenados. Debemos de tener cuidado de no caer en los extremos. En un extremo de ser tan normativos y tan cuadrados y más papistas que el Papa, y también en el otro extremo del péndulo, tan liberales, tan fuera de todo, que nada nos interesa. Bueno, hagamos lo que querramos. Hay que tener cuidado también con eso. No se trata de eso, ¿verdad? Es importante la concepción que tenga de Dios. ¿Será que al Jesús, al Mesías que yo sirvo y en el que yo creo, es un Mesías que realmente ama y que perdona al prójimo?
Muchas personas viven sin amar ni perdonar, van a la misa, van a la liturgia, pero nunca perdonan a su prójimo, pero nunca ponen en práctica la palabra allá afuera. Simplemente se quedan en un fideísmo. Cuidado con ver a un Jesús solamente de la fe, pero que se desliga, pero que no está conectado, pero que no tiene relación con la vida práctica, con los necesitados, con mi propia familia, con mis relaciones interpersonales. ¿Será que vivo un Jesús que no perdona? ¿Un Jesús falto de misericordia? ¿Será que estoy viviendo ese Jesús? Por eso me pregunto, ¿quién es Jesús para mí? ¿Estaré viviendo un Jesús solo de tradición? Voy a la iglesia por tradición. Me lo enseñó mi abuelita, mis papás y por eso voy. Por cumplimiento entonces, no es por convicción. ¿Qué tipo de Jesús estoy viviendo? ¿Un Jesús separado de la cruz? ¿Un Jesús al que no le interesa el sufrimiento, el dolor? No, yo no soy bueno para la oración, para el ayuno, para las vigilias, para los retiros. No, eso no va conmigo, ¿verdad? No. Un Jesús separado de la cruz. Un Jesús separado también de la vida, del ofrecimiento diario. ¿Será que estoy viendo a un Jesús así? Por eso Jesús pregunta, y qué bueno que lo hace a sus apóstoles. ¿Y para ustedes quién soy yo? Para ti en este año 2021, en este tiempo de pandemia, ¿Jesús quién es? Jesús es el que te cuida, el que te cura. Jesús es el que está contigo. Jesús es el que te acompaña. Jesús es aquel que lo puede todo en tu vida. Jesús es el que te llena de santidad. Jesús es el que te invita a la conversión. Jesús es el que perdona y te invita a perdonar. Jesús es el que te invita a dar misericordia como la has recibido de Él. Jesús es el que encuentras también en los sacramentos, en la adoración eucarística. Así es. Jesús es el que está incluso aquí en el Evangelio. El que está en el prójimo, en el que sufre, al que puedo tenderle una mano. ¿Quién es Jesús para mí? Incluso Jesús está en tu propia familia, en la atención que tienes en tu casa. Ahí está Jesús, claro que sí. ¿Quién dice que no? Jesús está ahí presente también en tus hijos, si eres un buen padre o madre de familia, en tu esposo, en tu esposa. Jesús está en tu manera de ser y de actuar en tu casa. Ahí se encuentra Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Bueno, y si ya sabemos quién es Jesús para nosotros, la pregunta también sería, en otro sentido, ¿estaré practicando el amor como Jesús me lo pide? Si yo ya sé quién es Jesús, Padre, mira, yo ya sé quién es Jesús, ya tengo claras las ideas. Sí, yo sé que es mi Salvador, sé que es el Señor, sé que está en la Eucaristía, perfecto. Ya tienes claro quién es Jesús para ti, excelente. Pero no solo basta, ¿verdad?, con que tengas claro que Jesús es esa persona para ti. Más bien debemos de imitar a Jesús. Por algo se nos ha llamado cristianos, Christos. Recuerda, Mesías en hebreo, Cristo en griego. Y nosotros somos cristianos, es decir, venimos de ese vocablo Cristo. Es decir, somos otros Cristos, otros ungidos. Y la pregunta es, no solo con el ser de la persona. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es el ser? ¿Verdad? Jesús es para mí esta persona, perfecto. Ahora vamos al hacer, ¿sí? El ser y el hacer. Y entonces, ¿tú practicas también como Jesús la misericordia? ¿Como Jesús tú pones la otra mejilla? ¿Como Jesús evangelizas? ¿Como Jesús visitas a los enfermos? ¿Como Jesús dejas de juzgar al prójimo sin fijarte en sus pecados, sino perdonándolo? ¿Estás actuando como Jesús? Preguntémonos, ¿qué haría Jesús en esta circunstancia que estoy viviendo? ¿Qué haría Jesús en esta decisión que estoy por tomar? ¿Qué haría Jesús con mi familia en este contexto que estamos pasando? ¿Qué haría Jesús? ¿Estoy actuando también como Jesús? Si creo en Jesús, debo de actuar como Jesús. No solamente se trata de tener un concepto de Jesús. Sí, ya sé quién es Jesús. Estaríamos mal. Se trata de tener un concepto de quién es Jesús, de tener una experiencia con Jesús, de oración, de encuentro vivo y personal, y de practicar la caridad como Jesús. Ahí está la clave del cristianismo, ahí está la clave de un buen cristiano, y es lo que propone el texto de hoy. Jesús entonces pregunta, ¿y para ustedes quién soy? ¿Quién soy en verdad? Jesús tiene curiosidad. Si en realidad ha llegado a la vida y al corazón y a la vida de sus apóstoles. Por eso Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Así es. Y más adelante, pues Jesús anuncia su pasión y su muerte. Para seguir a Jesús y para actuar como Jesús, debemos de pasar por la cruz. Por eso dice, Jesús anuncia su pasión y su muerte. Es necesario que el Hijo del Hombre
sufra mucho y sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, sea entregado a la muerte y que resucita el tercer día. Ahí está. Jesús anuncia su pasión y su muerte. Debemos de pasar por el misterio pascual, pasión, muerte, sepultura y resurrección, para poder vivir a Jesús y enseñárselo a la gente. ¿Qué significa pasión y muerte? ¿Qué significa pasar por el misterio pascual? Morir a mis pecados, vivir a una vida de gracia, morir a mis actitudes, vivir y resucitar a una actitud nueva, morir a mis formas de pensar o de hablar que no van con Dios y resucitar a una nueva forma de hablar y de pensar. Ahí está, Jesús ha llegado a mi vida entonces. Vivir y actuar como Jesús lo pide, es necesario. ¿Qué significa hijo del hombre? Otra palabrita que sale acá. Bueno, es importante entonces que recordemos cómo esta palabra que se nos da la encontramos también en el tema del Antiguo Testamento, ¿sí? Jesús se da a sí mismo este nombre de hijo de hombre y viene de aquella visión de Daniel, el profeta Daniel, delante de un anciano. Recordemos, está sentado en el trono el anciano y ahí está Daniel. Está rodeado el anciano por muchos y muchos ángeles, y este profeta vio venir de entre las nubes, dice el texto, como un hijo de hombre. Así es, Daniel capítulo 7:13, es decir, uno con apariencia de hombre, pero que claramente supera esta condición, porque Dios le da todo poder e imperio para siempre. Entonces Jesús se hace llamar hijo de hombre, es decir, en él se cumple la profecía también de Daniel, para que nosotros entendamos el texto de hoy. Bueno, veamos cómo Jesús sigue siendo el Hijo de Dios en nuestras vidas, sigue siendo el que le da la plenitud a nuestra existencia, sigue siendo aquel que nos da la salvación. Así es. Bueno, también es importante terminar en este día, esta reflexión, recordando a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Hoy recordamos a Nuestra Señora de la Merced. Así es, por eso la Virgen de la Merced significa misericordia. Sí, es una advocación que se remonta al siglo XIII, cuando la Virgen se le aparece a San Pedro Nolasco. Recordemos que él es el fundador de los mercedarios y lo anima a seguir liberando a los cristianos esclavos. En esa época los moros saqueaban las costas y se llevaban a los cristianos como esclavos a África. En esa horrenda condición muchos perdían la fe al pensar que Dios los había abandonado. También Pedro Nolasco intercambiaba bienes y en un momento pues también su propia libertad por la libertad de aquellos presos. Bueno, y así surge también Nuestra Señora de la Merced, defensora también de los necesitados. Pidamos la intercesión de nuestra Madre Santísima para que ella siempre nos ayude a amar a su Hijo Jesús y a conocerlo más. Que el Señor nos bendiga, que nuestra Madre Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Hasta mañana.